justamente Así hablando es, con él. estamos prácticamente un poco menos de 2 semanas de las elecciones provinciales y tenemos un candidato a gobernador, Así es. Alfredo Capi Rodríguez de La Libertad Avanza. Sí, Bienvenido, avanza. Capi, ¿cómo vamos? Sí, muy bien, excelente. Gracias por la invitación. La verdad que contento. Bueno, Muy. ¿cómo viene siendo esta recta final de cara a las elecciones? Y más fuerte que nunca, ¿no? Porque algunas cuestiones que nosotros le estamos tratando de transmitir, por ejemplo, a la gente, con algunos cambios estructurales que queremos en la provincia. Te tiro un par, ¿no es cierto? Uno es la reforma al Estado, y lo vuelvo a repetir, esto no significa echar a nadie, pero sí reducir en un 40% lo que son los ministerios. Se termina la joda política. Queremos cambiar el foco, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos, y ahora la queremos renombrar. Todavía no tenemos el nombre, pero seguramente el foco que le vamos a dar es la protección de los vecinos. Esa secretaría va a proteger a los vecinos psicológica, legalmente. Es decir, necesitamos darle seguridad pública a la sociedad que está devastada. ¿Cómo decidiste involucrarte en la política desde este espacio? Me cansé. Me cansé porque girábamos alrededor de la plaza. Roberto siempre me critica, vos sos una antivacuna. No soy antivacuna. Es decir, consideré en su momento, ¿no es cierto?, que la pandemia no estaba bien llevada, y yo soy un defensor de la vida. Entonces, donde veo naturalmente, ya comencé con vecinos autoconvocados y eso me provocó, digamos, una reacción interna. Después seguimos con el tema de la pandemia. Pero yo no estoy en contra de que alguien decida inocularse bajo ningún concepto. Estoy en contra de que se hagan mal las cosas y que nos perjudique a los ciudadanos. Y es por eso que decidí, cansándome de dar vueltitas en la plaza, acá estamos. Vos sabés que Félix, el sábado estuvimos junto a Capi Rodríguez, estuvo en el programa, estuvo en El Dedo en la Llaga por Radio Independencia, y el público se renueva a Capi. Y hay una definición que hizo mucho ruido, que es muy fuerte escucharlo de tu parte. Cuando yo te preguntaba si la verdadera oposición, acá en Chaco, la oposición a Capitanich es La Libertad Avanza, es precisamente Capi Rodríguez y no Leandro Esdero. Tu respuesta hizo mucho ruido. ¿Como el verdadero debate en momentos? No, pero vamos, no, es decir, eso que manifestaste que Esdero no es la oposición. Es irónico lo que te estoy diciendo, es irónico lo que te estoy diciendo. Obviamente que Leandro Esdero no es la oposición. El radicalismo nunca ha sido la oposición, sino han sido socios, y esto hay que decirlo claramente, y lo voy a volver a decir, y lo voy a decir donde tenga que decirlo, por los resultados. 50% de pobreza no es solamente Capitanich, Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Son los socios que le han hecho un daño profundo a la Argentina y al Chaco en particular. Y lo voy a decir donde tenga que decirlo, sino que lo demuestren con números, con acciones. ¿Qué hicieron en la pandemia? Volviendo a la pandemia, se escondieron debajo de la mesa. ¿Quiénes salimos, digamos, los ciudadanos que nos veíamos, los comerciantes que nos estábamos fundiendo? ¿Quiénes se escondieron debajo de la mesa? Esdero, etcétera, todo el radicalismo debajo de la mesa estaba, escondidito, y la ciudadanía sola, muriéndose en los hospitales. Bueno, sola no, Capi, Capitanich, la ministra de Salud, le pusieron el cuerpo. Bueno, eso según tu visión. Nosotros trabajamos acá en el canal, en la radio esa también. según tu visión, esa según tu visión. No, pero trabajamos, la respeto, aparte es visible. La respeto. No, pero ellos también estuvieron bien escondiditos debajo de la mesa. Ahora, Capi, yendo otra vez al plano electoral, si uno repasa los números que obtuvo, en este caso la oposición, Leandro Esdero y compañía, en las PASO provinciales, y después compara con los números que ellos obtuvieron en las PASO nacionales, hay un punto de inflexión que se puede llamar La Libertad Avanza, porque sacaron un porcentaje importante de votos en las PASO provinciales, pero sin embargo en las PASO nacionales quedaron terceros, relegados precisamente por tu nombre, o si se quiere, por Javier Milei en el orden nacional. ¿Cómo analizan ustedes estos hechos? Sí, la impronta de Javier, que salió sin esa frase, la estructura. Javier Milei sin estructura rompió el paradigma político en la Argentina, y también nosotros, juntos y de la mano de Javier Milei, vamos a romper el paradigma en el Chaco. Esto va a ser así. ¿Cómo lo van a lograr? Con trabajo, como lo estamos haciendo, diciéndole a la gente, acá está la gente de Javier Milei, nosotros somos la gente de Javier Milei, y además tenemos trayectoria. Es decir, y la visibilización que nos permitió tener una PASO nacional del éxito rotundo que rompió todos los paradigmas, ¿sabes qué? Le quitó el miedo a la gente.
Casi 1 millón de electores en Chaco, 14.000 han votado a La Libertad Avanza para su candidatura. ¿14.000? Ah, en las provinciales, ¿Cuándo sí. van a lograr justamente empezar a materializar este proyecto del que usted habla? No, nosotros ya lo estamos materializando, porque fíjate vos cómo cambió todo en el panorama político, que nosotros de 19 localidades que habíamos hecho un armado provincial, había mucha división del voto, ¿no es cierto?, libertario, entre comillas. Habían sectores que salían a discutirnos a ver quién era quién, confundieron al electorado. Y fue sobre esa confusión, digamos, que nosotros hicimos un buen desempeño, digamos. Hoy nosotros tenemos 60 localidades armadas políticamente. No tenemos candidatos, sin embargo, los núcleos humanos están potenciando nuestra candidatura en toda la provincia. ¿Y por qué pensás que Perdón, se da? pero esa confusión de la que usted habla no tiene que ver con también la cefalía que Milei impuso sobre los candidatos en las provinciales? Yo creo que sí, vos sabés que yo creo que es correcto. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje que dio Javier en todo el país, vamos muchachos, laburen por la suya. Es decir, y yo estoy de acuerdo, es decir, fíjate vos cómo él tiene el concepto de que se reduzca el Estado. El papá Estado no tiene que estar de la forma que hoy está, ¿no es cierto? Eso es una... ¿Pero no son todos parte de un mismo proyecto político? Sí, somos parte de un mismo proyecto político que se armó en 8 meses. En 8 meses. No, o sea, ya viene desde hace más tiempo. Yo estoy con Javier Milei hace 1 año y medio y fui designado formalmente, podés buscar en el Instagram de La Libertad Avanza a nivel nacional como coordinador provincial en el mes de marzo. Ahora, una cosita me parece relevante, Capi, porque vos decías, hay lugares en el interior de Chaco en donde no teníamos candidatos, pero sin embargo obtuvimos una cantidad importante de votos. ¿Por qué pensás que se dio esto? ¿Es un voto bronca, un voto que refleja por ahí la indignación de cierta parte de la población? No, yo creo que es mucho más que eso. La gente perdió el miedo y está entendiendo, digamos, cuál es la repercusión concreta en su vida cotidiana el hacer mal las cosas. Es decir, el hacer malas cosas le significa a la persona hoy no tener un plato de comida en su casa. Entonces, la política ya no es una sola cosa de los políticos, ya trascendió. Entonces, hoy la gente se dio cuenta de que si no se involucra, no se mete, y eso es lo que vemos en el interior, es decir, ya nos llevaron puestos, ¿cuánto más puestos nos van a llevar? ¿Cuánto más mal vamos a estar? Entonces, la gente quiere dejar de sufrir y quiere participar en política y quiere participar en este espacio donde le damos un lugar sin lugar a dudas. ¿Sentís que hay una rivalidad en ese aspecto? Vuelvo a insistir. ¿Con quién? Con Leandro Esdero, porque ambos van a traer o van a buscar de atraer la indignación de la gente o el voto bronca para su sector. ¿Pensás que hay competencia ahí? No tiene nada que mostrar Leandro Esdero. No tiene nada que mostrar en resultados. Nada. El radicalismo no tiene nada que mostrar. Son más de lo mismo y es más de lo mismo. Y la gente... si viene un gobierno de Leandro Esdero es más de lo mismo. ¿Y ustedes qué tienen que mostrar? Mucho. ¿Qué? Y nosotros somos gente de laburo, somos pyme y sabemos lo que vale la guita. Y vamos a cuidar la plata del contribuyente sin lugar a dudas. Con esta reforma al Estado no somos ingenuos, tenemos un equipo técnico atrás trabajando, hay responsabilidad. Nosotros queremos entrar en la segunda vuelta, si se diera así. Ese es nuestro proyecto político en este corto plazo. Y tenemos un montón de estructuras. Somos lo único que, por ejemplo, te decimos qué vamos a hacer con la seguridad pública. Y te mostramos un plan concreto. Bueno, ¿qué van a hacer con la seguridad pública? Es un plan sistémico. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Por qué nunca se ha abordado la seguridad pública en serio por ningún gobierno provincial? Porque tiene que enlazar varias áreas, ¿no? Y a veces parece ser que no es redituable el costo político que tenés que tener. Pero mire que en Chaco hay una ley de seguridad pública. Sí, que no se cumple. Sí, que no se cumple. ¿Ustedes la van a hacer cumplir esa ley? Yo estuve en eso. Yo estuve en eso. No solamente la ley de la reglamentación de seguridad pública, que en realidad no se ejecuta en la provincia del Chaco porque debería haber un plan de seguridad que no existe, que no hay. Es un plan sistémico el que nosotros estamos proponiendo. Por un lado, ¿no es cierto?, vamos a achicar un 40% de los ministerios públicos, vamos a unir salud pública, ¿no es cierto?, con desarrollo social. Va a dejar de existir desarrollo social, va a estar junto a salud pública, porque en ese entramado, con educación a su vez, ¿no es cierto?, porque tenemos que
proyectar, enlazar y cambiar el sistema educativo, tanto en la cuestión pedagógica, sino también en la estructural. Nosotros queremos generar escuelas de doble jornada. Eso se llama prevención primaria del delito. Enlazando, ¿no es cierto?, con el sistema de seguridad, salud y desarrollo social, tienen que estar juntos. ¿Sabes por qué? Porque en la escuela le vamos a dar de morfar a los pibes que están desnutridos. Hoy las tasas de desnutrición en el Gran Resistencia rondan en el 60%. Entonces nosotros vamos a solucionar los principales problemas que hoy tenemos. Si nosotros no corregimos la tasa de incidencia en el delito en la escuela, prevención primaria del delito. Cualquiera que entienda algo de seguridad sabe lo que le estoy diciendo. ¿No hay ahí, Capi, una criminalización de la pobreza con ese enfoque? No, bajo ningún concepto. ¿Sabes por qué? Porque te han empobrecido. Hay una diferencia entre pobreza y empobrecimiento. Y nosotros tenemos empobrecimiento. Hay un montón, miles de personas, y yo te mostré la grabación de un muchacho que está en situación de calle. Una clase magistral de economía, Dios. Bueno, pero es un parecer, es una mirada. Bueno, respetable como otras. Pero lo que te quiero decir es que la gente que hoy se encuentra empobrecida, castigada por la pobreza, no quiere ser más pobre. Y esa gente es la que nos está votando. Y esa gente la quiero llamar para decirle, trabajemos por un Chaco grande, consistente como mi abuelo vino cuando vino de Europa a hacer un gran Chaco. Creo que ninguna persona pretende que le falten justamente las condiciones para vivir dignamente, y en esto estamos de acuerdo todos. Pero usted decía, no existe un plan integral de seguridad en la provincia. Sin embargo, las fuerzas continúan, avanzan. ¿Sabes cuántos delitos hay en la provincia de Chaco? ¿Sabes cuántos delitos hay en la provincia de Chaco? Yo lo sé. 90.000 delitos por año hay. Eso, al sumarle de que esos 90.000 delitos, tenés que sumarles el doble. 240.000 delitos. ¿Sabes por qué? Porque no se denuncian. ¿Qué estructura van a trabajar? Porque usted decía, estamos con un gran equipo. Hay que aumentar los presupuestos en seguridad pública, administrarlo. Está en un 5% hoy del presupuesto provincial, hay que elevarlos al 8% con una buena administración, poner en caja al Estado. Primero tiene que poner en caja al Estado. Por eso hablamos de la reforma al Estado, porque si no, no puede avanzar con ningún plan de seguridad ni con nada. Si vos no se deja de robar de una buena vez por todas, lo dijo Barrio Nuevo hace mucho tiempo, dejá de robar 2 años y se para la Argentina, dejás de robar 2 años en el Chaco y se para el Chaco. ¿Cómo piensan hacerlo con este achicamiento del Estado que proponen? Porque vos no vas a achicar el gasto público, el gasto innecesario. Hoy el gasto público no ¿Cuál es el gasto está. innecesario? El gasto innecesario. Y hoy, ¿sabés qué? Sería una obra pública. Una obra pública es un gasto innecesario. Sí, pero mirá que genera mano de obra, genera una movilización de la economía, motoriza la economía. Y también genera uno de los mayores focos de corrupción. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Si te afanan el 30% de la obra pública, te afanan el 30% de la obra pública o el 40%, ¿cómo justificás eso? Esa obra pública. ¿Por qué no lo denunció? ¿Cómo? ¿Por qué no lo denunció? Están todas las denuncias hechas de público conocimiento. ¿Por qué no logró avanzar? ¿Por qué no logra avanzar? Porque vos pensás que hoy es mi métier hacer las denuncias de corrupción, que son altamente conocidas. Es decir, por ejemplo, en desarrollo social y tantas otras personas que se afanan las cosas directamente y que Hermereciano Sena. Decime cómo puede ser que en Hermereciano Sena le hayan dado un camión, una retroexcavadora y a mi pyme, ni siquiera una aguja. Es decir, ¿qué no nos damos cuenta? A ver, ¿quién justifica que tenía 5 millones de pesos Hermereciano Sena en su casa? Bueno, pero ¿Cómo eso es una cuestión ¿Cómo es esto? Que tiene que resolver la justicia. Ahora, a lo que voy es, vos me estás preguntando cómo, y yo te estoy diciendo cómo. Vos me preguntás cómo. Capi, hablando de hechos delictivos, ocurrió el fin de semana. ¿Quieren que sigamos sobre la seguridad pública? Hay un dato, Capi. Tengo mucho más sobre la seguridad pública. Hay un dato en relación al tema de un hecho delictivo que puede ser paradigmático en los tiempos que corren. El fin de semana se atentó contra la sede del PJ acá en Resistencia. Terrible. ¿Condenás ese hecho? Totalmente. O sea que te diferencias ahí, por lo menos hasta ahora, la Unión Cívica Radical de Andrés Cero no se pronunciaron. No estoy de acuerdo. Vos sabés que la verdad, ahí está mi hijo. La violencia no se la deseo a nadie. No, bajo ningún concepto. Discutamos las ideas. Vos sabés que con Roberto nos peleamos.
permanentemente, ¿entendés? Pero hay un respeto. Eso que Claro. no Hay un digo respeto. nada. ¿Qué opinas respecto de Última pregunta, porque tenemos muy bien en del vivo. acto de homenaje que emprende Victoria Villarruel, que es candidata a vicepresidente, acompaña la fórmula Javier Milei, que hace una forma de reivindicar a la dictadura, podrían interpretar algunos, otros sin embargo dicen no, es reivindicar a los que fueron asesinados por el terrorismo. ¿Cuál es tu lectura, tu mirada acerca de esto? Que Villarroel es Villarroel y yo soy Capi Rodríguez, candidato a gobernador en la provincia del Chaco. Claro, ¿no estás de acuerdo con lo que hace Villarruel entonces? ¿Y cómo puedo estar de acuerdo con una persona que está a 1000 kilómetros de distancia y que no dialogamos por qué iba a hacerlo o cómo iba a hacerlo? Es decir, yo no me puedo poner en el cuero y en la posición de la candidata a vicepresidenta. ¿Sabrá por qué lo hace? Rodríguez, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.